Antes de lanzar la piedra, hay muchos motivos que no son descubiertos. Te invito a esta poca investigación sobre este personaje y aquellos hombres que participaron por una idea libertadora. Recuerda la frase: si al jefe no le gusta el peón liberal, es necesario terminarlo. ¿Me habrás entendido? Solo ruego que algún día te des cuenta de quiénes son tus jefes de Estado. Libia a punto de dar frutos como el viñedo, alimentos para su gente. ¿Por qué terminó así? Sidi Muhammad, Idris al-Mahdi al-Sanusi, era hijo del líder de la hermandad mística musulmana de los Sanusi, que había sido fundada en la región de la Cirenaica por su abuelo. A la muerte de su padre, sucedida en 1902, heredó el liderazgo de la cofradía y recibió el título de emir. Durante su minoría de edad, el liderazgo real era ejercido por su primo, Ahmad as-Sahrif, pero en 1916 Idris tomó la dirección de los asuntos de la hermandad y se convirtió en el hombre más poderoso de la Cirenaica. Hablemos de la región La Cirenaica. La economía de la actual Cirenaica, al igual que el resto de Libia, está fuertemente ligada al petróleo, aunque la región también posee recursos como la piedra caliza y tradicionalmente ha tenido una economía agrícola. Históricamente, el silfio fue un producto de gran riqueza para la antigua Cirenaica, pero la economía moderna depende más de la producción de crudo y la industrialización, a pesar de las interrupciones económicas causadas por los conflictos en Libia. Los Sanusi, una orden religiosa, fundada en la Meca. El Tratado de Acroma de 1917 fue una serie de acuerdos en la actual Libia entre las fuerzas italianas y británicas y los Senusís, liderados por Idris al-Mahdi, que pusieron fin a los combates en Cirenaica, permitiendo a los italianos concentrarse en el interior y a los británicos en el norte de Egipto. Este acuerdo buscaba detener la participación de los senusís en la Primera Guerra Mundial, aunque los problemas de desarme y el estatus de la ley islámica se pospusieron para más adelante. Pronto comenzaron sus enfrentamientos con los italianos, quienes habían invadido Libia en 1911 con la intención de crear un gran imperio en el norte de África. La firma en 1917 del Tratado de Acroma con los representantes del gobierno italiano estableció un alto el fuego y le confirmó como la mayor autoridad en el interior de la Cirenaica. Los italianos comenzaron a financiar con importantes sumas de dinero a Idris y su organización con el fin de asegurarse la paz en los territorios conquistados. Un acuerdo posterior, en 1919, estableció un parlamento cirenaico y una subvención financiera para Idris y sus seguidores. Sin embargo, cuando Idris se mostró incapaz y reticente a desarmar a sus partidarios tribales, como exigía Italia, los italianos invadieron el interior tripolitano en la primavera de 1922. Los miembros de las tribus tripolitanas se ofrecieron a someterse a la autoridad de Idris con la esperanza de lograr una mayor unidad y una resistencia más eficaz. Sin embargo, Idris consideró inútil la resistencia y se exilió en Egipto, donde permaneció hasta que las fuerzas británicas ocuparon Libia en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Allí permaneció durante 2 décadas, hasta que pudo regresar en 1942. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas británicas ocuparon Libia y consiguieron expulsar a las tropas italianas. Idris permaneció en El Cairo hasta 1947. Mientras tanto, mantenía el control sobre sus hombres con la realización de viajes periódicos a Cirenaica, donde cada vez se iba consolidando más su poder. ¿Te acuerdas de Simón de Cirene? Aquel hombre que ayudó a cargar la cruz de Cristo camino a Gólgota. ¿Cómo es que llegó desde tan lejos, Simón, hasta Jerusalén? ¿La fama de Cristo había llegado hasta Libia? En 1949, mientras las Naciones Unidas discutían el futuro de la región, Idris proclamó la independencia de Cirenaica y se colocó a la cabeza del gobierno. Los miembros más jóvenes y los elementos urbanos de la hermandad de los Sanusi aspiraban a un futuro unido de las 3 provincias libias,
en contra de la opinión de los ancianos líderes de las tribus cirenaicas, que preferían una Cirenaica independiente. La cuestión se resolvió cuando, en noviembre de 1949, la Asamblea de las Naciones Unidas estableció que el futuro de Cirenaica, Tripolitania y Fezzan fuera establecido por una asamblea compuesta por representantes de las 3 regiones libias. Se estableció que las 3 provincias se unirían en una y formarían la monarquía federal independiente de Libia, cuyo trono fue ofrecido a Idris en diciembre de 1950. Este aceptó y logró la aprobación en 1951 de una constitución que le otorgaba amplios poderes sobre el Parlamento y las recién creadas Fuerzas Armadas. Formó un gobierno constituido por los líderes tribales y los principales miembros de la oligarquía capitalista, a quienes entregó parte del poder a cambio de su apoyo. Uno de los principales objetivos del rey fue el de inculcar en la población el significado de la nación libia, ya que las regiones que la formaban habían constituido hasta entonces entidades completamente independientes. En 1963 promovió una reforma constitucional por la cual el Estado dejó de ser federal para convertirse en unitario. Su poder se fue acrecentando, sobre todo gracias al apoyo de las potencias occidentales, de tal manera que su gobierno llegó a convertirse casi en una dictadura. Su actitud pro-occidental, la falta de una política social y su rechazo a los planteamientos nacionalistas árabes que le llevaron a declararse no intervencionista durante la Guerra de los 6 días, hizo crecer su impopularidad entre los trabajadores y estudiantes pro-árabes. El descontento llegó hasta el ejército, en el seno del cual una serie de jóvenes oficiales, encabezados por el coronel Muammar al-Gaddafi, derrocaron al gobierno de Idris mediante un golpe de Estado en septiembre de 1969. El rey, que se encontraba en Turquía recibiendo tratamiento médico, no regresó al país. Fijó primero su residencia en Grecia para luego solicitar asilo político en Egipto, país del que obtuvo la nacionalidad en 1972. En 1974 fue condenado en ausencia de los cargos de corrupción y apropiación indebida. Idris murió en el exilio el 15 de mayo de 1983. Todavía no he terminado. Presta atención hasta el final del vídeo. Muammar al-Gaddafi nació el 7 de junio de 1942 en Sirte, Libia. Criado en una tienda beduina en el desierto libio, provenía de una familia tribal llamada Al-Qadafah. En el momento de su nacimiento, Libia era una colonia italiana. En 1951, Libia obtuvo la independencia bajo el rey Idris, aliado de Occidente. De joven, Gaddafi se vio influenciado por el movimiento nacionalista árabe y admiraba al líder egipcio Gamal Abdel Nasser. En 1961, Gaddafi ingresó en la Academia Militar de Bengasi. También pasó 4 meses recibiendo entrenamiento militar en el Reino Unido. Tras graduarse, Gaddafi ascendió progresivamente en el ejército. A medida que crecía el descontento con Idris, se involucró en un movimiento de jóvenes oficiales para derrocar al rey. Hombre talentoso y carismático, Gaddafi ascendió al poder dentro del grupo. El 1 de septiembre de 1969, el rey Idris fue derrocado mientras se encontraba en Turquía recibiendo tratamiento médico. Gaddafi fue nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente del Consejo del Mando Revolucionario, el nuevo órgano de gobierno de Libia. A los 27 años se había convertido en el gobernante de Libia. La primera orden del día de Gaddafi fue cerrar las bases militares estadounidenses y británicas en Libia. También exigió que las compañías petroleras extranjeras en Libia compartieran una mayor proporción de sus ingresos con el país. Gaddafi sustituyó el calendario gregoriano por el islámico y prohibió la venta de alcohol. Gaddafi promulgó leyes que penalizaban la disidencia política. En 1970, expulsó a los italianos que quedaban en Libia y enfatizó lo que él consideraba la batalla entre el nacionalismo árabe y el imperialismo occidental. Se opuso abiertamente al sionismo y a Israel y expulsó a la comunidad judía de Libia.
A continuación, veremos los problemas de Estado que marcaron el gobierno de Gadafi. La amenaza de Gadafi de establecer una moneda africana independiente no fue tomada a la ligera por los intereses occidentales. En 2011, Sarkozy, según se informa, calificó al líder libio de amenaza para la seguridad financiera mundial. ¿Cómo podía este pequeño país de 6 millones de habitantes representar semejante amenaza? Primero, algunos antecedentes. Son los bancos, no los gobiernos, quienes crean la mayor parte del dinero en las economías occidentales, como reconoció recientemente el Banco de Inglaterra. Esto ha sucedido durante siglos, mediante el proceso denominado préstamos con reserva fraccionaria. Originalmente, las reservas eran oro. En 1933, el presidente Franklin Roosevelt sustituyó el oro a nivel nacional por reservas creadas por los bancos centrales. Pero el oro siguió siendo la moneda de reserva internacional. En 1944 se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bretton Woods, New Hampshire, para unificar globalmente este sistema monetario creado por los bancos. Una resolución del FMI dispuso que ningún papel moneda podía tener respaldo de oro. Una oferta monetaria creada privadamente como deuda con intereses requiere una oferta continua de deudores. Y durante el siguiente medio siglo, la mayoría de los países en desarrollo acabaron endeudados con el FMI. Los préstamos llevaban condiciones, como políticas de ajuste estructural, que implicaban medidas de austeridad y la privatización de activos públicos. Después de 1944, el dólar estadounidense se negociaba indistintamente con el oro como moneda de reserva global. Cuando Estados Unidos ya no pudo mantener el respaldo del dólar en oro, en la década de 1970 llegó a un acuerdo con la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, para respaldarlo con petróleo, creando así el petrodólar. El petróleo se vendería únicamente en dólares estadounidenses, que se depositarían en Wall Street y otros bancos internacionales. En 2001, insatisfecho con la caída del valor de los dólares que la OPEP obtenía por su petróleo, el iraquí Saddam Hussein rompió el pacto y vendió el petróleo en euros. El cambio de régimen se produjo rápidamente, acompañado de una destrucción generalizada del país. En Libia, Gadafi también rompió el pacto, vender su petróleo en otra moneda. Como detalla la bloguera Denise Ryan, durante décadas, Libia y otros países africanos habían intentado crear un patrón oro panafricano. El Gadafi de Libia y otros jefes de Estado africanos habían querido una moneda fuerte panafricana e independiente. Bajo el liderazgo de Gadafi, las naciones africanas se habían reunido al menos 2 veces para la unificación monetaria. Los países discutieron la posibilidad de utilizar el dinar libio y el dirham de plata como única moneda posible para comprar petróleo africano. Hasta la reciente invasión de Estados Unidos y la OTAN, el dinar de oro lo emitía el Banco Central de Libia, BCL. Este banco libio era 100% estatal e independiente. Los extranjeros debían pasar por el BCL para realizar transacciones comerciales con Libia. El Banco Central de Libia emitía el dinar, utilizando las 143,8 toneladas de oro del país. Gadafi de Libia, presidente de la Unión Africana en 2009, concibió y financió un plan para unificar a los estados soberanos de África con una sola moneda de oro: los Estados Unidos de África. En 2004, un parlamento panafricano, 53 naciones, formuló planes para la Comunidad Económica Africana, con una moneda de oro única para 2023. Las naciones africanas productoras de petróleo estaban planeando abandonar el petrodólar y exigir el pago en oro por el petróleo y el gas. Gadafi había hecho más que organizar un golpe monetario africano. Había demostrado que la independencia financiera era posible. Su mayor proyecto de infraestructura, el Gran Río Artificial, estaba convirtiendo las regiones áridas en un granero para Libia, y el proyecto de 33.000 millones de dólares se financiaba sin intereses y sin deuda externa, a través del propio banco estatal libio. Eso podría explicar por qué esta importante pieza de infraestructura fue destruida en 2011.
La OTAN no solo bombardeó el oleoducto, sino que remató el proyecto bombardeando la fábrica que producía las tuberías necesarias para repararlo. Paralizar un sistema de riego civil que abastece hasta al 70% de la población difícilmente se asemeja a una intervención humanitaria. El objetivo de la intervención militar estadounidense era interrumpir un patrón emergente de independencia y una red de colaboración dentro de África que facilitaría una mayor autosuficiencia. Esto dice mucho de las ambiciones geoestratégicas y político-económicas de las potencias europeas, en concreto Estados Unidos. El triste final y lamentable de un hombre que quiso cambiar un destino. La primavera árabe. Tras más de 4 décadas en el poder, la caída de Gaddafi se produjo en menos de un año. En enero de 2011, la revolución tunecina expulsó al veterano dictador Zine al-Abidine Ben Ali y desencadenó la primavera árabe. Al mes siguiente, el gobernante egipcio Hosni Mubarak fue derrocado, lo que supuso un gran estímulo para los manifestantes en varias capitales árabes. A pesar del clima de severa represión, las manifestaciones estallaron en la ciudad de Bengasi y se extendieron por toda Libia. A finales de febrero de 2011, la oposición había tomado el control de gran parte del país y los rebeldes formaron un órgano de gobierno llamado Consejo Nacional de Transición. La oposición rodeó Trípoli, donde Gaddafi aún contaba con cierto apoyo. La mayor parte de la comunidad internacional expresó su apoyo al CNT y exigió el derrocamiento de Gaddafi. A finales de marzo, una coalición de la OTA comenzó a brindar apoyo a las fuerzas rebeldes mediante ataques aéreos y una zona de exclusión aérea. La intervención militar de la OTAN durante los 6 meses siguientes resultó decisiva. En abril, un ataque de la OTAN mató a uno de los hijos de Gaddafi. Cuando Trípoli cayó en manos de las fuerzas rebeldes a finales de agosto, se consideró una gran victoria para la oposición y un fin simbólico para el gobierno de Gaddafi. En junio de 2011, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Gaddafi, su hijo Saif al-Islam y su cuñado por crímenes de lesa humanidad. En julio, más de 30 países reconocieron al CNT como el gobierno legítimo de Libia. Gaddafi había perdido el control de Libia, pero su paradero seguía siendo desconocido. Muerte y agitación. El 20 de octubre de 2011, las autoridades libias anunciaron la muerte de Gaddafi cerca de su ciudad natal, Sirte, Libia. Los primeros informes ofrecían versiones contradictorias sobre su muerte. Algunos afirmaban que había muerto en un tiroteo y otros que había sido blanco de un ataque aéreo de la OTAN. Circuló un vídeo en el que se veía el cuerpo ensangrentado de Gaddafi siendo arrastrado por combatientes. Por más que haya sido violento contra muchos grupos de Estado, no merecía morir así. Tal vez arrestado en una cárcel. Un hombre derrocado, pero nunca un tirano, y tanta basura que se dice en las redes sociales. ¿Cuántos gobiernos en el mundo hicieron estas obras? Si me has entendido, felicidades, déjame tus comentarios.